Chicos, muy buenas tardes. Les saluda el profesor de Historia, Alan Vázquez. Como siempre, nos encontramos una vez más aquí para desarrollar un tema de nuestra manera. Saludar a los compañeritos que están aquí presentes. Como siempre, con todos los protocolos de bioseguridad, ¿no? Distanciamiento de 2 metros, todos con su mascarilla, todos con sus caretas faciales, ¿no? Veo por ahí algunos con guantes quirúrgicos, ¿no? Espectacular. ¿Ya? Bien. Ventanas, todo nuestro espacio académico es nivel MIT, ¿no? Nivel MIT. ¿Ya? Bien. No es una realidad, chicos. Es una obra de ingeniería. Bien. Todo. Ya, ahora sí, chicos, vamos a comenzar, ¿ya? Ahí en su casa también, chicos, el tema de hoy, recuerden muchachos, que estamos desarrollando, como estamos iniciando ciclo. ¿Qué ciclo estamos iniciando? El ciclo repaso, ¿no? En vista de que ya sabemos que hay examen de admisión San Marcos, ¿cuándo? 17. Correcto. Arranca la quincena de octubre, ¿no? Estamos ya finalizando julio, ¿no? Estamos ya prácticamente llegando a la recta final de julio. Nos quedaría todo agosto, todo septiembre y las 2 primeras semanas de octubre, o sea, 2 meses y medio. 2 meses y medio para afianzar nuestro proceso de preparación. Si tú quieres ser sanmarquino, ya sabes tú cuál es el camino, ¿no? ¿Cuál es el camino? Estudiar y estudiar y estudiar. Eso implica practicar, pasar, aprender tus clases. Estos 2 mesecitos de algo hay que sacrificar un montón, ¿ya? Y ese mensaje no solo es para ustedes, sino también para sus compañeros que están pues escuchándonos desde la comunidad de sus hogares. ¿Chicos? Bien. Sin embargo, un detalle. Si bien es cierto, estamos en inicio de ciclo, pero estas clases aún son clases introductorias. El ciclo repaso como tal, ¿cuándo comienza? El 1 de agosto, ¿no? 1 de agosto ya full repaso. Pero estas sesiones estamos desarrollando temas introductorios, temas básicos, para irnos adaptando a la preparación, ¿ya? Así que, ojo con estos temas que son muy importantes. ¿Ya, chicos? Bien, hoy vamos a conversar sobre la historia. Vamos a hablar sobre qué es la historia, para qué sirve la historia, por qué es importante la historia, cómo se reconstruye la historia. ¿Ya? Vamos a desarrollar todos estos puntos que son claves, que son importantes. Comencemos con la definición de historia. ¿Qué es la historia, chicos? ¿Correcto? La historia es una ciencia. ¿Qué tipo de ciencia? Social. Correcto. La historia es una ciencia social. ¿Y por qué es una ciencia social? Porque su objeto de estudio es la sociedad. Profe, pero que yo sepa, hay otras ciencias sociales. La historia no es la única. ¿Correcto? ¿Qué otras ciencias sociales hay? ¿Qué otras ciencias se encargan también de estudiar a la sociedad? La psicología. Por ejemplo, la economía, la geografía, la biología. La biología estudia la sociedad. La sociología, la antropología, ¿no? La arqueología. Ojo, la historia no es la única ciencia social. Hay más ciencias sociales. Hay más ciencias que se encargan de estudiar al desarrollo de la sociedad, a la sociedad en su conjunto. Pero obviamente cada una de estas ciencias sociales se concentra en algo en particular. Por ejemplo, ¿qué estudia la geografía? ¿Qué estudia la geografía? Profe,
Tierra, grafía, descripción. La geografía describe a la Tierra. Bueno, eso es una definición un tanto, no solo etimológica, sino un tanto antigua, ¿no? Antiguamente se consideraba la geografía como la ciencia que se encargaba de describir, ¿no?, la superficie terrestre. Pero hoy en día ya hay nuevas definiciones sobre qué estudia la geografía. ¿Qué estudia la geografía? La geografía estudia la interrelación entre ¿quién? Entre el hombre y su medio. Y cómo el hombre ha ido modificando su medio ¿para qué? Para poder vivir, para poder satisfacer sus necesidades. ¿Correcto? Entonces, de ese campo, ¿quién se encarga de estudiar? La geografía, no el geógrafo. ¿Qué estudia, pues, la antropología? También estudia la sociedad. La antropología estudia al hombre y su cultura, al hombre y sus costumbres, al hombre y su folclore, ¿no? Porque el hombre es un ser que produce cultura, es un ser cultural, somos seres culturales. ¿Y esa cultura se expresa a través de qué? A través de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de nuestro folclore, etcétera, etcétera. Esa es otra ciencia social, la antropología. Otra ciencia social, que estudia la economía, por ejemplo. ¿Qué estudia la economía? Aquí depende, ¿no? Depende de la escuela, depende del enfoque, ¿no? Pero en general, ¿qué estudia la economía? La economía estudia los procesos de producción, los procesos de consumo y los procesos de distribución de los recursos, la distribución de la riqueza, ¿no? Entonces, todas estas son ciencias sociales y cada una de ellas se encarga de estudiar algo en particular de la sociedad. La historia, ¿qué estudia específicamente? Es una ciencia social, correcto, pero ¿qué estudia específicamente? ¿Qué estudia la historia? La historia estudia el desarrollo de la humanidad en el tiempo. Cómo se ha desarrollado el hombre a través del tiempo. Cómo se ha desarrollado el hombre en un determinado espacio y tiempo. ¿De acuerdo? Cómo el hombre ha recorrido a través del tiempo el desarrollo de la sociedad, ¿no? ¿Cómo se ha dado eso? Eso estudia la historia. En otras palabras, la historia se encarga de estudiar el desarrollo del hombre en el tiempo, pero específicamente se concentra en el pasado. Ahora, el estudio del pasado tiene una importancia clave. ¿Para qué? ¿Para qué es importante el estudio del pasado? ¿Para qué? Entonces aquí entramos no solamente a qué es la historia, sino a cuál es su importancia. ¿Por qué es importante la historia? ¿Por qué es importante estudiar el pasado? Chicos, esto ya lo hemos hablado más de una vez en algún momento. ¿Para qué es importante el estudio del pasado? Para comprender. Correcto, para comprender el presente, para entender el presente. ¿Y por qué es necesario entender el presente? Para proyectarnos al futuro, para cambiar, para transformar, para no volver a cometer los mismos errores. ¿Correcto? Hay una famosa frase, ¿no?, que resume esto. ¿Cuál es esa famosa frase? Correcto. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir. ¿De acuerdo? Entonces, la historia como ciencia social se encarga de estudiar el desarrollo de la sociedad a través del tiempo. El desarrollo de la sociedad en una línea de tiempo, en el pasado, en el presente y hacia el futuro. Ojo, de esta manera tratamos de sacar de nuestra cabecita esas ideas tradicionales que tenemos sobre la historia. ¿Qué ideas tradicionales tenemos sobre la historia? ¿Cuáles las ideas comunes que hay sobre la historia? Que la historia sirve ¿para qué? Para recordar fechas, para recordar batallas, para recordar la vida de los personajes, de los héroes.
para estudiar los descubrimientos, para estudiar las culturas. O sea, este enfoque clásico, tradicional, nos ha enseñado que la historia sirve para memorizar información. Pero en realidad, la historia va mucho más allá de ello. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vendría a ser la historia, chicos? Una ciencia social. Una ciencia que estudia el desarrollo de la sociedad a través del tiempo. ¿Ya? Entonces, definimos ahí, ¿no? La historia, concepto, ciencia, que estudia, el desarrollo de la sociedad, ciencia que estudia el desarrollo de la sociedad a través, correcto, a través del tiempo. ¿Ya? ¿Silencio? Eso es la historia. En esencia, ¿no? Ciencia que estudia el desarrollo de la sociedad a través del tiempo. En ese sentido, ¿qué tipo de ciencia es? Correcto. Entre paréntesis ponemos aquí, es una ciencia social. Ciencia social. ¿Ya? Es una ciencia social. No te olvides, ¿ah? Es una ciencia social. ¿Ya? A ver, atento aquí. Atento, por favor. Y para poder efectuar esa labor, hay tres elementos claves al cual recurre un historiador. ¿Cuáles son esos tres elementos claves? Tiempo, el espacio, el tiempo, el entorno, sociedad, entorno. El desarrollo de la sociedad, el desarrollo de la humanidad, tiene tres elementos claves. Espacio, tiempo. ¿Cuáles son esos tres elementos claves? Sociedad, espacio y tiempo. Toda sociedad que se desarrolla en la historia se desarrolla en un determinado espacio físico y se desarrolla en un determinado tiempo. ¿De acuerdo? Esos son los tres elementos claves, fundamentales. Toda sociedad, sin excepción, se desarrolla en un determinado tiempo y espacio. ¿Ya? En un determinado tiempo y en un determinado espacio. Entonces, estos son los tres elementos claves en el desarrollo de la humanidad: sociedad, tiempo y espacio, espacio-tiempo. Ninguna sociedad escapa a eso. Nosotros en algún momento seremos parte de la historia, ¿o no? Claro. En algún momento el tiempo en el que vivimos llegará a su fin. Y nosotros seremos parte de la historia. Y los investigadores del futuro, cuando quieran estudiar esta época, tendrán que recurrir a la combinación de esos tres elementos claves: sociedad, tiempo y espacio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es intrínseco al desarrollo de la sociedad. Eso es intrínseco al desarrollo de la humanidad. Eso es clave. ¿Ya? Entonces, pregunto yo, la historia, bajo lo que te estoy explicando, ¿la historia es meramente el aprendizaje de datos? No. ¿Meramente el aprendizaje de fechas? No. Pero ¿por qué tenemos esa idea bien arraigada en nuestra cabecita, no? De que la historia es sinónimo de fechas, datos, que la historia es sinónimo de memorizar batallas. Es más, esta forma clásica de enseñar la historia, de enfocar la historia,
ha hecho lamentablemente que la historia sea vista como un conocimiento, como una materia bastante aburrida, pues, ¿no? Lineal, plana. Y yo les pregunto a ustedes, ¿no? ¿A quién de ustedes le gustaba la historia en el colegio? Uno que otro, ¿no? Pero por lo general, a la mayoría no les gusta la enseñanza de historia en la escuela básica, porque la asocian ¿a qué? ¿La asocian a qué? A la memorización de datos, ¿no? Claro, hay que memorizar mucha información. Se acerca el examen mensual, el bimestral, ¿qué tenías que hacer? Tenías que memorizarte la mayor cantidad de información posible. Y sobre todo, memorizarte fechas, ¿no? No era tan difícil. Personajes. No era tan difícil. Ya, de repente para alguien que tiene la capacidad de memorizar información, no es un problema. Sí, pero después... Pero para el estudiante común y corriente, que no tiene esas capacidades bien desarrolladas, memorizar ese tipo de información es bastante tedioso, es bastante pesado. Y yo les comento particularmente, a mí el curso de historia no me gustaba mucho en el colegio. Porque era, repito, sinónimo de ¿qué? Aburrimiento. Más que aburrimiento, de memorizar información. Memorizar datos. Memorizar fechas exactas. ¿No? Que cuando se dio tal batalla, cuándo se dio tal descubrimiento, cuándo nació tal personaje, cuándo murió tal personaje. Entonces, tú tenías que responder precisamente el día, la fecha en la que había pasado eso. Y por A o B, de repente tú no te acordabas con claridad de la fecha exacta. Fallabas, ¿no? Te descalificaban, sacaban mala nota. La historia se reducía a eso básicamente, a la memorización de ese tipo de datos. Pero en realidad la historia va más allá de eso. Ahora, ¿por qué nos han formado con esa idea sesgada sobre la historia? Eso se debe justamente al enfoque predominante en la escuela básica. ¿Cuál es el enfoque predominante en la escuela básica? La llamada historia tradicional. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver ya más adelante en la clase de hoy. La historia tiene dos grandes enfoques. ¿No? Tiene dos grandes enfoques. Ojo, lo que estoy planteando yo es a nivel PREA. Estamos hablando a nivel PREA, a nivel de la escuela básica. Porque en realidad la historia tiene muchos enfoques. Hay muchas escuelas que tienen su respectivo enfoque sobre qué es la historia y cómo debe de enseñarse la historia. Hay muchos enfoques ahora. Pero eso es ya un nivel superior, ¿no? Ya cuando de repente entremos a la academia propiamente dicha de la historia, de historiadores, ahí hay ya mayor profundidad. Pero en el nivel en el que nosotros estamos, la historia tiene dos enfoques básicos. ¿Cuáles son? Tradicional y científico. Correcto. El enfoque tradicional y el enfoque científico. ¿Cuál es el enfoque que ha inundado la escuela básica hasta el día de hoy? La historia tradicional, ¿no? Un enfoque importado, ¿que viene de dónde? Un enfoque importado. Importado, o sea, viene de algún lugar. ¿De dónde viene ese enfoque? De los antepasados. ¿De dónde viene este enfoque? Este enfoque viene de Europa. Y como es un enfoque que viene de Europa, este enfoque trata de enfatizar lo que pasó en ¿dónde? En Europa. ¿Y Europa es vista como qué? Como el modelo que deberían de seguir ¿quiénes? Las demás sociedades, las demás culturas, los demás pueblos. ¿No? Es un tanto arbitrario este enfoque. Sin embargo, paralelamente a eso tenemos el enfoque científico, que también es un enfoque que tiene su origen en Europa, pero cuando este enfoque desarrolla, ¿no?, la historia como conocimiento, trata de concentrarse en otros aspectos, que no necesariamente son la memorización de información, sino más que todo el análisis de los sucesos. ¿Ya? Luego vamos a ver eso. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, chicos,
como estamos aplicando, a ver, como estamos explicando, la historia va más allá simplemente de memorizar datos, memorizar información. ¿Qué es la historia, chicos? Una ciencia social. Una ciencia que estudia el desarrollo de la sociedad a través del tiempo. ¿De acuerdo? Eso es. Y conjuga esos tres elementos claves. Sociedad, tiempo y espacio. Sociedad, espacio y tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, para entenderlo, ponemos así, ¿no? Toda sociedad se desarrolla en un determinado Tiempo. espacio Tiempo. y tiempo. ¿Ya? Toda sociedad se desarrolla en un determinado espacio y en un determinado tiempo. ¿Ya? Bien. Y estos elementos se vinculan entre sí. ¿Ya? Todos estos elementos se vinculan entre sí. Se vinculan. ¿De acuerdo? No te olvides. Bien. Primera idea. De esa forma definimos la historia. No te distraigas, por favor. ¿Ah? Ya. Punto 2. Punto 2, que tú también ya sabes. Ya te lo expliqué. ¿Cuál es su importancia, chicos? ¿Por qué es importante la historia? Para saber sobre el presente, proyectarnos al futuro. ¿Por qué es importante recordar el pasado? Profesor, recordar el pasado es importante para ser hombres eruditos. En el presente. ¿No? Recordar el pasado es importante para dar un buen examen, ¿cierto? ¿O no? Claro. Recordar el pasado es importante para que apruebes el examen de admisión e ingreses a San Marcos. Ah, no, San Marcos yo. No, si es que vas a San Marcos, ¿no? Uy. O la uni también. En la uni hay un día en específico en donde se toma el examen de conocimientos y cultura general. Yo sigo hablando. Full letras, ¿no? Sigo hablando. A ver, entonces, chicos, entonces, la historia es importante para ellos, ¿cierto? Para almacenar información, para ser hombres eruditos, para tener mucho conocimiento, para tener cultura general, para que la gente nos admire, ¿cierto? Para saber con precisión fechas y datos. ¿La historia es importante para ello? ¿Sí o no? No. La historia va más allá de eso, va mucho más allá de eso. La historia, ya les estoy diciendo, es una ciencia que tiene una utilidad práctica porque nos permite entender el desarrollo de la sociedad. ¿Cómo se desarrolla la sociedad? Y el análisis, el estudio sobre el desarrollo de la sociedad no tiene que ser un conocimiento estéril, tiene que ser un conocimiento práctico. Repito, ¿para qué nos tiene que servir el analizar el desarrollo de la sociedad? ¿Para qué? Para entender el presente, para entender el contexto actual. ¿Y para qué es necesario entender el contexto actual? En función al análisis del pasado, para poder corregir falencias, poder transformar la sociedad, poder cambiarla. Ese es el objetivo fundamental de la historia. No memorizar datos, no memorizar información, no ser eruditos. La historia no tiene ese propósito. Se va a suponer la práctica. Exactamente. No tiene que ser un conocimiento que se traduzca en lo práctico. ¿Me entiendes? ¿Ya? Bien. Importancia. ¿Para qué es importante la historia? La historia es importante porque nos permite conocer el pasado. ¿Y para qué es necesario conocer el pasado? Para saber el presente. Para comprender, El presente. muy bien, para comprender el presente. ¿Y por qué es importante ello? Para aprender. Para proyectarnos al futuro. Esto también se basa con la ciencia, profesor. A ver, un
momentito, conocer el pasado para comprender el presente y proyectarse al futuro. ¿Y para qué es necesario proyectarse al futuro? Para corregir el desarrollo de la sociedad, para transformar la sociedad, para no volver a cometer los mismos errores. Chicos, el hombre es un ser social. El hombre sí o sí necesita ¿de qué? El hombre es un ser social y en consecuencia sí o sí necesita ¿de qué? El hombre, yo te pregunto, el hombre al día de hoy, todo lo que ha logrado, todo lo que ha conseguido, lo ha conseguido a través de un trabajo meramente individual o un trabajo colectivo. Colectivo. Ojo, a pesar de que hoy en día está muy de moda el discurso posmoderno de la individualidad, ¿no? El individuo, ¿no? Este discurso pues que enfatiza el yo, primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿no? Este discurso del individuo, el individuo que lo puede todo, que repito está muy de moda, pero en realidad el hombre todo lo que ha logrado, o casi todo lo que ha logrado al día de hoy, lo ha conseguido a partir de ¿qué? Del trabajo colectivo, de las relaciones sociales colectivas. Porque esa es la naturaleza del ser humano. El ser humano es un ser social. ¿Me entiendes? Entonces, nosotros como seres sociales, ¿qué esperamos de la sociedad a futuro? ¿Qué esperas tú de la sociedad a futuro? ¿Qué esperas tú, por ejemplo, para tus hijos a futuro? Una mejor calidad de vida. Porque tú en algún momento vas a tener tus hijos. ¿Qué deseas para ellos? Una mejor calidad de vida. Correcto, una sociedad mejor. Una sociedad en donde de repente él o ella puedan tener oportunidades que tú no tuviste. ¿No? Claro, él, ella o ella, ¿no? ¿Ya? Exacto, hay que ser inclusivo. ¿Ya? Escúchame. Yo te pregunto, ¿tú deseas eso para tus futuras generaciones o no? Claro. ¿O deseas para tus futuras generaciones el sálvese quien pueda? No, ya pasamos. No. Lo que deseamos nosotros a futuro para nuestra sociedad es que sea mejor que la sociedad en la que vivimos. Que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras futuras generaciones puedan tener las oportunidades que de repente nosotros no tuvimos. Por ejemplo, ¿acceder a qué? Acceder a algo básico, una educación gratuita y de calidad. Una sociedad en donde mínimamente pueda cubrir de manera decente sus necesidades básicas. Comida, techo, salud, educación. ¿Cómo es el sistema educativo hoy en día? Es caótico, es pésimo. Más aún en un país del tercer mundo como el nuestro, el sistema educativo es pésimo. Por eso, tú tienes que venir a una academia, tienes que venir a un centro preuniversitario. Porque lo que a ti te enseñan en el colegio, en la escuela básica, no te sirve para qué. Para poder ingresar a la universidad, para hacer estudios superiores, no te sirve. Entonces, ¿dónde tienes que cubrir esas falencias? En un centro preuniversitario. ¿Por qué? Porque la educación básica, la educación pública más aún, es pésima. ¿Me entienden? Entonces, me imagino yo que tú desearías que eso para tus generaciones futuras cambie, ¿cierto? Que por ejemplo, tu hijo o tu nieto en la escuela básica reciba una buena formación que le sea suficiente ¿para qué? Para poder desarrollar estudios superiores, para poder ingresar a la universidad. Entonces, yo creo que aquí todos deseamos a futuro una sociedad mejor. Y eso va a ser responsabilidad de quién. Eso es responsabilidad de quién. Del presidente, de las autoridades, de los políticos,
de la clase política? No, eso va a ser responsabilidad de quiénes, de nosotros. Entonces, la esencia del ser humano, la naturaleza del ser humano, es la de ser un ser colectivo. ¿Me entienden? Entonces, proyectarse al futuro, ¿para qué? Para transformarlo. Para transformarlo. ¿Ya? Ahora, quiero aclarar algo aquí, chicos. De repente, alguien que nos está escuchando, inmediatamente va a asociar este análisis que estamos haciendo a qué. Repito, quiero aclarar algo. De repente, alguien que está escuchando este análisis inmediatamente lo va a asociar a qué. A comunista. ¿Por qué vinieron aquí? A rojo. A socialista. Comunista, nacionalista. A terrorista. Ah, A Bobadé. A Perú Libre. no es carito. A Pedro Castillo. ¿No? Somos muy buenos, silencio, somos muy buenos para etiquetar este tipo de análisis. Pero pregunta, ¿será una cuestión de izquierda o de derecha reclamar algo básico como dignidad para el ser humano? Eso no tiene por qué tener una etiqueta de izquierda o de derecha. Eso no tiene por qué estar asociado a si eres comunista o no eres comunista. Es más, no, algo tan elemental como la propuesta judeo-cristiana que plantea. Algo tan elemental como la propuesta judeo-cristiana. El cristianismo plantea estas ideas elementales. ¿Cómo sería el paraíso? Igual a todos. ¿Cómo va a ser el paraíso, supuestamente? ¿Qué era la URSS? ¿Cómo va a ser el paraíso, supuestamente? ¿Cómo va a ser esa dimensión a la que tú puedas acceder cuando venga el juicio final? ¿Cómo va a ser? Va a ser una sociedad, pues, ¿no? ¿Has visto esos cuadernillos que te reparten en el Atalaya, ¿no? ¿Cómo va a ser supuestamente? Hermoso. No solo hermoso, sino supuestamente ahí, ¿qué se va a suprimir? Las clases sociales, las desigualdades, ¿no? Los hombres podrán acceder a qué? A todo lo que desea, recursos en abundancia. Entonces te das cuenta, no hay por qué etiquetar con esos adjetivos, ¿no? Izquierda, comunista, no. Aquí hay algo tan elemental como el reclamo por el acceso y oportunidades para todos los hombres. Los derechos de la persona. ¿No? Independientemente de si eres de izquierda o eres de derecha, o eres varón o eres mujer, o no sé. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Ya? Esto no se trata de eso, no se trata de izquierda o de derecha, sino de algo tan elemental como lo que desea cualquier persona. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también. Aquí está la importancia de lo que es la historia, ¿no? Conocer el pasado para comprender el presente y proyectarse al futuro para transformarlo. Sin embargo, chicos, de estas tres tareas, por decirlo así, de estas tres tareas, ¿cuál es la tarea base del historiador? Conocer. Correcto. La tarea base del historiador, de la historia como ciencia social, es conocer el pasado. ¿Me entienden? Esta es su tarea principal, digamos. Digamos que todo esto se obtiene a partir de conocer el pasado. Entonces aquí surge otro punto que es muy importante en este tema. ¿Cómo se conoce el pasado? ¿Cómo se conoce el pasado si el pasado ya pasó? ¿Recolección de datos? Ya por ahí va la ¿A través de respuesta. fuentes? Correcto. ¿Cómo se conoce el pasado? A través de todo lo que han dejado las sociedades anteriores. A través de toda evidencia. ¿Cómo se le llama a las evidencias dejadas por las sociedades pasadas? Se les llama fuentes históricas.
acuerdo? Entonces, ¿cómo se conoce el pasado? A través de las fuentes históricas. ¿Y qué vendrían a ser las fuentes históricas? Toda forma de evidencia, todo tipo de evidencia que han dejado los hombres en el pasado, que han dejado las sociedades pasadas. ¿Ya? Bien, entonces pasamos a este ¿Electricidad punto. también es reconocida como parte del pasado? ¿Cómo? La electricidad. La electricidad. ¿Usted la reconoce como parte del pasado? ¿A qué te refieres exactamente? O sea, su creación. ¿Has almorzado? ¿Ya no has almorzado? Sí, conmigo. Creo que no has almorzado. Acá todos almorzaron. ¿En serio? ¿Tú no? ¿Qué por qué no? Porque no había almuerzo en mi casa. Ah, pues. Pero cualquiera se cocina guito, pues. No había nada, profe. Estás esperando a la mamá. Un día de ayuno no hace daño. En mi casa regala. Llevaba la tarjeta, no había nadie en mi casa. No me traen ni duros. Profe, no hay nada en mi casa. Ya. Yo hubiera dicho para almorzado eso. ¿Cómo? Sí, Claro. Sorry. Algo ligero, pero sí. Ya me Ya. hice tallarines. Chicos, silencio. Ya. Pasamos entonces a ese punto. ¿Cómo se conoce el pasado? A través de. A través Fuentes de históricas. toda forma de evidencia que han dejado las sociedades pasadas. ¿Y cómo se le denomina a ello? Fuentes. Fuentes de la historia. ¿Ya? Entonces pones aquí. ¿Cómo? La electricidad no sería una fuente de la historia. La electricidad. Electricidad. Una fuente de la historia podría ser no sé, libros, cuentos. Claro, es una fuente. Los cadáveres, profe, son fuentes de la historia. Una duda que tengo. Ya después que saliste, Una duda que tengo, porque una vez me dijo así un amigo mío y yo me quedé pensando. Pero, profe, entonces las plantas también son fuentes de la historia. ahorita vamos a entrar ahí. No te refieres Porque es una fuente de Ah, que lleva al inventor de electricidad. ¿No te refieres a él? ya, o sea, de la persona que inventó la electricidad no sería como una fuente histórica que dejó la parte de nosotros para. Ya, a ver. Chicos, atentos por favor. Ya, chicos, a ver. Fuentes de la historia. Su compañera se le una pregunta, profe. No entiendo muy bien el sentido de tu pregunta. ¿Ya? Profe, ¿la electricidad es una fuente histórica? Bueno, en general, todo, absolutamente todo lo que ha desarrollado el hombre es fuente histórica. Todo, absolutamente todo. Supongo yo que cuando tú dices la electricidad te refieres a cuando se crea la energía eléctrica, se sabe cómo generarla, sus desarrolladores, ¿no? Sus estudiosos, ¿a eso te refieres? Obviamente. Obviamente, si nosotros queremos hacer la historia de la energía eléctrica, tenemos que recurrir ¿a quién? A los primeros científicos, ¿no? A los primeros inventores, a los primeros investigadores, a sus primeros ensayos, a sus primeros prototipos, ¿me entiendes? A sus primeras máquinas, claro, ¿ya? Pero recuerda, para que no te compliques, todo, absolutamente todo, lo que ha desarrollado el ser humano es una fuente histórica. Todo lo que se encuentra Todo, en el- todo lo que es todo. ¿De acuerdo? Es más, yo les dije hace un momentito, que nosotros en algún momento seremos parte de la historia. Y los investigadores del futuro, cuando quieran estudiar nuestro tiempo, ¿a qué van a recurrir? A los espacios. A absolutamente todo lo que nosotros vamos a dejar. ¿Podrán descartar algo? No, ¿Podrán decir, este trapito no lo voy a estudiar? no, todo es fuente. Esta tisita no la voy a estudiar, no me interesa. No, Todo, absolutamente todo lo que dejemos en algún momento servirá de qué. de Chicos. fuente, Todo lo que absolutamente dejemos en algún momento será fuente de historia. una fuente histórica. Todo lo que en algún momento dejemos servirá para la reconstrucción del pasado. Un ejemplo claro de esto. Los coprolitos. ¿Qué son los coprolitos?
Chicos, atentos. Un ejemplo claro de lo que estamos hablando son los coprolitos. ¿Qué son los coprolitos? Piedras. ¿Alguna idea? Una piedra. ¿Qué son los coprolitos? Piedras, Los coprolitos son heces fosilizadas. ¿No? Heces fosilizadas. ¿No? Frijolitos, no. Frijolitos. He dicho ¿Ya? Profesor, Bien. todo tipo de ese. Escúchame, escúchame. Hasta te estoy haciendo un ejemplo para que entiendas lo que te quiero explicar. Todo, absolutamente todo lo que dejemos será una fuente histórica al futuro. ¿No? Todo, sin excepción. Te hacía el ejemplo de los coprolitos. ¿Qué son los coprolitos? Esos son heces. Heces fosilizadas. Fosilizadas. ¿Para qué podrá servir a futuro el estudio de las heces fosilizadas? Para saber a quién le pertenece. Nuestras heces fosilizadas. Para saber que estuvieron Lo que ellos. supuestamente no debería valer nada. Para saber el sexo. Lo que supuestamente debería desecharse. Primero que nada, la eficiencia para saber qué tipo de consumo. Correcto, muy bien. Algo como los coprolitos que aparentemente serían inservibles, a futuro le podría brindar a los futuros investigadores muchísima información. ¿Sobre qué? Por ejemplo, alimentación, la dieta, los nutrientes al cual el hombre accedía o podía acceder en un determinado tiempo, en un determinado espacio. ¿No? Por ejemplo, los coprolitos de hombres que vivieron en la costa. Su mariscos. Hamburguesa, pollo. No. Primero Mariscos, eran pescado. 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 Los coprolitos de gente que vive en el Ande. La hoja de coca. Coca, papa, maíz, Camote. carne de Los camotes no auqueño. hay la Camote. ¿Me entienden? Charqui, pues, ¿no? ¿Me entienden? Sí, pues. Entonces, ahora, ¿para qué sería, ¿para qué sería importante esa información a futuro? Para También saber si podemos conocer qué es lo que había en esos. ¿Correcto? De qué se alimentaban, cuál era la condición social que tenía un determinado grupo, porque, aunque tú no creas, en los coprolitos se puede ver incluso hasta la estratificación social. ¿Cómo así la estratificación social? Pregunto yo, una persona que tiene disposición de recursos, ¿podrá tener mayor ingesta de proteínas o no? Claro. Sí. Una persona que tiene menores recursos, ¿su ingesta de proteínas será mayor o menor? Menor. ¿No? Entonces sus coprolitos arrojarán consumo de qué? Proteínas. Al tener menos recursos, no sé, pues carbohidratos, harinas, ¿no? Porque alguien que no tiene una buena economía, difícilmente su dieta diaria consta de qué? Alimentos De balanceados. carne, de pollo, de pescado. Y más come qué cosa, por ejemplo? Pan. Harina, ¿no? Fideo, papa, pan. Porque el pobre, más que nutrirse, ¿qué busca? Llenarse. Llenarse, pues, ¿no? ¿Me entienden? ¿Me entiende la idea, no? Entonces, mira, silencio, algo tan elemental como unas heces fosilizadas que supuestamente no nos serviría para nada, nos arrojan muchísima información. ¿Cómo que cómo así? ¿Qué estoy haciendo yo? No, ¿cómo sacas de un pupú? Profesor, bótelo. Ahorita bótelo. Media hora matándose al profesor explicando eso. Estoy explicando yo. Creo que todos hemos entendido. Ya, perdón. ¿En qué estás? Hasta yo entendí. Ya. Me ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido. Y luego se quejan de mí diciendo que soy de frente. O sea, estoy explicando. ¿Y cuál es tu...? Yo pensé que querías preguntar algo. Yo también. No, pero sí me pregunté hace rato que... Sí me pregunté hace rato que... Mejor silencio. Ya. Chicos, entonces, a eso llamamos fuentes, ¿no? ¿Qué son las fuentes? Estos que dejaron el nombre
toda forma de evidencia dejada por El hombre. las sociedades Sociedad. pasadas. Fuentes de la historia son todo tipo. Profesor, una pregunta. ¿El abuelo también sería fuente de la historia? Pues, por ¿Una ejemplo, pregunta tuya? ¿ah? ¿Tuya o de la red? Mía, por Ah, ya, ahorita. Definimos eso y respondo tu pregunta. Son todo tipo de evidencia dejada por las sociedades pasadas. Dejada por las sociedades pasadas. ¿Ya? Son todo tipo de evidencias. Son todo tipo de evidencias dejadas por las sociedades pasadas. Todo tipo. Y estamos concluyendo que es absolutamente todo. ¿No? Hasta un pedacito de guisa. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ponemos ahí justamente tipos, ¿no? Tipos. Ya, a ver. Aceleramos, tú sabes que el tiempo a veces no gana, chicos. Ya, a ver. Voy a mencionarte los tipos más importantes. Te voy a hacer una breve definición oral nada más y ejemplos. ¿Ya? Bien. Atento. Mencionamos los tipos clásicos, por decirlo así, ¿no? Los tipos más importantes. ¿Libros? Ya, a ver, escúchame Los fósiles. a la siguiente idea. Idea que viene acompañada de una pregunta. ¿Cuál es considerada, escúchame, cuál es considerada la fuente clásica para el historiador? Los fósiles escritas. Los fósiles. La fuente clásica para el historiador es la fuente escrita. Muy bien para los que dijeron. La fuente escrita. ¿Por qué la escritura es considerada la fuente clásica para el historiador? ¿Por qué? Por algo bien sencillo. Porque con la escritura comienza la historia. Profe, un momentito. ¿Cómo que con la escritura comienza la historia? O sea, ¿los pueblos sin escritura no tienen historia? Ahí es donde se separa el tradicional y el Correcto. Por eso te estoy diciendo, esta es la idea clásica. ¿Qué dice la idea clásica? La idea tradicional, que la historia comienza con la escritura. Por eso los pueblos sin escritura, ¿dónde se ubican? En la prehistoria. Y recién los pueblos con historia ya tienen su historia, o ya pueden reconstruir su historia, o ya pueden registrar su historia a través de la escritura. Por eso la escritura es considerada la fuente clásica para la historia, para el historiador. Pero eso es, ¿desde qué perspectiva? Desde la tradición. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque si tratamos de ser un poco más amplios, ir un poco más allá, yo te pregunto, ¿la historia comienza únicamente con la revisión de la escritura? No. La historia comienza mucho antes de ello. Sino que el enfoque tradicional, como ya te explicaba hace un momento, es un enfoque un tanto arbitrario, ¿no? Que impone sus criterios. ¿Ya? Pero en realidad la historia comienza mucho antes de la aparición de la primera forma de escritura. O sea, en otras palabras, la prehistoria también, ¿qué es? La historia. La historia sin escritura. ¿Correcto? Porque la historia no se inicia con la aparición de la escritura, la historia se inicia ¿con qué? Con la aparición del ser humano. O sea, a la pregunta, ¿cuándo comienza la historia? Cuando el hombre aparece. Cuando el ser humano aparece. La historia humana me refiero. ¿Ya? Pero el enfoque tradicional nos dice esa idea clásica, ¿no? Que la historia comienza con la escritura. ¿Ya? Hay dos tipos. Hay dos tipos que ya dije en su momento. ¿Cuáles son? La clásica y la La tradicional. tradicional y la científica. ¿Correcto? Bien. Pero igual, chicos, igual, escúchame, hay que tener esa idea
bien clara, porque cuando postulemos a San Marcos, muchas de sus preguntas están bañadas de esa influencia. ¿Qué influencia? La La tradicional. ¿Ya? Ojo, no digo todo, pero sí algunas. ¿Ya? Bien. Ya, entonces ponemos ahí tipos de fuentes. ¿Qué tipos hay? Ya, en función de lo que te estoy explicando, ¿cuál es la fuente predilecta del historiador? Correcto. Tenemos ahí las fuentes escritas. ¿Ya? Tenemos ahí las fuentes escritas. ¿Qué son las fuentes escritas? Su mismo nombre lo dice. Toda evidencia escrita. Toda evidencia documentada a través del escrito. ¿Y los fósiles, profesor? ¿De acuerdo? Ahora, las fuentes escritas se subdividen a su vez, ¿ah? Fuentes primarias, fuentes secundarias. Fuente escrita primaria. Fuente escrita primaria. Los libros. Piensa. Fuente escrita primaria es aquel documento elaborado por el protagonista de los hechos. Por ejemplo, una carta, ¿no? Es una fuente escrita primaria. Un testamento, un tratado, un diario personal. ¿No? Por ejemplo, el diario de Ana Frank. Yo siempre digo. ¿No? El diario de Ana Frank. Ana Frank, una presa judía que tuvo que experimentar el horror de los campos de concentración nazi. Y ella, si bien es cierto, muere, pero logra registrar ¿qué? Correcto, su historia, sus vivencias, todo lo que sufrió ¿dónde? En los campos de concentración. Pregunto yo, ¿eso sería de primera mano o segunda mano? De primera mano podemos saber los horrores de quiénes, de los judíos, los horrores de los nazis contra los judíos. Eso sería una fuente escrita, ¿cierto? ¿De primera mano o de segunda? De primera mano, o sea, primaria. ¿Cuál sería una fuente escrita de segunda mano, secundaria? Por ejemplo, una fuente escrita de segunda mano sería un análisis que yo hiciese del diario de Ana Frank. ¿No? La Biblia es una fuente escrita de primera mano o segunda mano. ¿Primaria o secundaria? Secundaria. Piensa. Primaria. Primaria. Pregunta. La Biblia es una fuente escrita de primera o segunda mano. Chicos. A ver. Chicos, disculpen que están ahí. Por favor, les he pedido algo. ¿Se dan cuenta? Tengo que interrumpir lo que estamos haciendo para ello. Papi. Ya. Rápido. Ya se cerró el oso. Sí, interrumpo. Ya, rápido. A ver, te respondo. Secundaria porque son sucesos de varias personas. Ya, a ver, te hacía la pregunta. La Biblia, chicos, en casa también, la Biblia es una fuente escrita, ¿cierto? Primaria o secundaria. Dice, profesor, acá dice secundaria porque son sucesos de varias personas. No, la Biblia es una fuente escrita primaria. Los apóstoles. ¿Por qué primaria? Los apóstoles. ¿Por qué primaria? Porque la Biblia son documentos escritos, son libros escritos por quién? Por los apóstoles. ¿No? Personajes que experimentaron directamente ¿qué? La historia de los orígenes de la cristiandad. Ahora,
Obviamente, las Biblias actuales ya son reediciones de eso. Así como el diario de Ana Frank son reediciones del diario original. Pero el contenido es un contenido primario o secundario. Primario. Primario, es un contenido primario. ¿No? Porque son las vivencias, es la experiencia. Vuelvo a repetir, el diario de Ana Frank, yo tengo el diario de Ana Frank, Es primario. ¿es una fuente primaria o secundaria? Primaria. Primaria, porque ahí Ana Frank escribe sus vivencias en los campos de concentración. Yo tengo mi editorial y saco una nueva edición del diario de Ana Frank. Ah, secundario. Secundaria. ¿Sigue siendo primaria o secundaria? Secundario. Sigue siendo primaria. Pero Si yo hago un análisis del diario de Ana Frank, esa es una fuente escrita ya secundaria. primaria es cuando no lo Si cambias yo nada. hago un análisis de la Biblia, También Secundaria. eso ya es una fuente escrita pero secundaria. Ya aquí no interesa si es una nueva edición, si es una edición antigua, ¿me entiendes? Ese es otro tema. Pero el contenido en sí es un contenido primario. Si usted cambiara el contenido sería secundario. Si yo Eso sería. hago un análisis del contenido, un ensayo del contenido, una opinión crítica, eso ya es secundario. Porque yo, ¿qué estoy haciendo ya? Una reinterpretación, una reescritura. Pero a su modo, a su idea. Exactamente, ¿no? Mi percepción, ¿no? Es segunda. Entonces, la Biblia es una fuente escrita primaria. ¿Y el libro de Corán, profesora? El Corán es una fuente escrita primaria o secundaria. Primaria o secundaria. Es lo mismo que la Biblia. Ah, primaria. Es una fuente escrita primaria. Y las traducciones también. Ejemplo, dame ejemplo. Las traducciones del Corán al español. Ya, ese que. Corán. Ya, a ver, por favor. Lo científico no tiene nada que ver. ¿Ya? Bien. Bien. ¿Ya? Ahora, profesor, la Biblia en inglés. Igual de primario. La Biblia en inglés, ¿a eso te refieres, no? La Biblia en inglés. Igual de Primaria, profe, primaria. Exactamente, solo está siendo traducida. ¿Y ustedes de Génesis? No le escribió Adán y Eva y el libro de Noé, no le escribió Noé, No, que el libro escribió rojo. Profesor, ¿y el libro Moisés de Moses? por la rebelión de Dios. A ver, ahora, la Biblia, recuerda, se divide en dos grupos, ¿no? Antiguo y Nuevo Los libros del Testamento. Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, ¿quién escribe? ¿O quiénes escriben? Correcto, los profetas. ¿Y quiénes supuestamente son los profetas? ¿Quiénes supuestamente son los profetas? Los profetas, ¿quiénes supuestamente Son más cercanos a Dios. son los elegidos por Dios que van a llevar su palabra. O sea, la palabra de Dios a través de los profetas llega a nosotros. ¿No sería primera? Entonces, eso sigue siendo una fuente primaria, porque supuestamente los profetas que escribieron eso se contactaron con quién. Con Dios. Que los apóstoles que cuentan Y Dios les encomendó esa tarea. ¿Me entienden? En el Nuevo Testamento están ya los apóstoles, que experimentaron sus vivencias directas con quién. Con Dios. Con Jesucristo. Ahora, de que se cree en eso no es otro tema. No, pero o sea, Ya, si tú eres ateo, ¿no? escribir acerca de la historia de Dios, o sea, de Jesús, digo. Porque ellos escriben en las cartas. Dame ejemplos. Dame ejemplos. Es que en el Nuevo Testamento escriben sobre la niñez de Jesús, pero ellos no vivían con Jesús. Ellos Ya, pero tuvieron un conocimiento de primera mano, un acceso a información de primera mano del propio Jesucristo. A ellos no les contaron por ahí. Ellos conocieron ellos porque convivieron con Jesucristo. ¿Entiendes? Profesor, el libro de Mao Zedong también considera una fuente primaria. El libro de Mao Zedong, por ejemplo, el libro rojo, claro, es una fuente primaria, ¿no? Porque son los escritos de quién? Del propio Mao Zedong, de la teoría maoísta, ¿no? Ahora, si yo hago un análisis de ello, correcto, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta ello, ¿ya? La Odisea Bien. también sería primaria, profe. ¿Cómo? La Odisea también sería primaria. Claro, primaria, ¿no? Porque en la Odisea supuestamente está la historia que recoge Homero de quién?
de Odiseo o Ulises, ¿no? Ajá, de Ulises. De sus peripecias en llegar a Ítaca, ¿no? Ya luego de la guerra de Troya, ¿no? Y Homero supuestamente vivió en ese tiempo. Digo supuestamente porque aquí entra No se otro sabe tema exactamente cuándo. polémico si Homero existió o no. Ajá. Pero eso es otro tema. Profe, ¿Ya? una pregunta. Entonces, Los libros de historia, así como estos de acá, son primarios y secundarios. Son secundarios, ¿no? este librito es una fuente primaria o secundaria. Primaria. Es una fuente secundaria. ¿No? ¿Por qué? Porque este librito ya es la reinterpretación de quién? De los que lo han escrito, ¿no? De los historiadores que están aquí. Pero, profesor, ¿y qué Ya. pasa si de los Por ejemplo, aquí yo historiadores? abro este librito, dice Imperio Bizantino, los árabes. Los que escribieron este librito vivieron en la época bizantina, vivieron junto a Mahoma. ¿Ya? Bien. Ya, para no marearnos más, la idea es esa. Que es una fuente escrita primaria. Es cuando es elaborada por el protagonista. Correctamente. Es un documento elaborado por alguien que fue protagonista de los hechos o experimentó los hechos directamente. Una fuente escrita secundaria Es algo es que- una reinterpretación de ello. Es un estudio sobre eso. Ya, no te olvides. Punto 2. ¿Qué otro tipo de fuentes hay? ¿Fósiles? Orales. Tenemos aquí las fuentes arqueológicas o materiales. ¿Ya? ¿Qué son las fuentes arqueológicas, chicos? Restos materiales. Las fuentes arqueológicas, sencillo, es toda fuente material. Toda fuente material dejada por las sociedades pasadas. Ahora, obviamente esto se subdivide, ¿no? Tenemos las fuentes monumentales, ¿no? Por ejemplo, en monumentales, ¿qué tendríamos? Los monumentos, pues, ¿no? Por ejemplo, no sé, Sacsayhuamán, ¿no? Machu Picchu. Tenemos, ¿qué más? Tenemos, por ejemplo, los restos antroposomáticos. ¿A qué me refiero? Restos antroposomáticos. Evidencias humanas directas. ¿No? ¿Me entienden? Evidencias humanas directas. Por ejemplo, pues no sé, los restos de el hombre de Cromañón. El Echavín. ¿Ya? El señor de Zipán, ¿no? La tumba de Tutankamón, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? Se subdividen las fuentes arqueológicas, ¿no? ¿Ya? La cosa es, en esencia, que una fuente arqueológica es toda evidencia material, absolutamente todo. ¿Ya? 3, ¿qué otro tipo de fuente hay? Obras, pinturas. Las fuentes orales. ¿A qué llamamos fuentes orales? Todo tipo de relato transmitido a través de la palabra y que va de generación en generación. Aquí tenemos los mitos, las leyendas, ¿no? Los cuentos, las fábulas, que si bien es cierto, mucho de esto o casi todo es construcción ficticia, pero se hace sobre una base real. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mamao. Que salieron de un... Es una historia ficticia, ¿cierto? Pero nos habla de algo real. ¿De qué? Del origen ¿Del Inca? del Tahuantinsuyo, el origen de los indios. Y eso se basa también en ¿No? Y eso es algo real, eso es algo que pasó, que se dio. Entonces, las fuentes orales, repito, son construcciones ficticias, son historias ficticias que se transmiten generacionalmente a través de la palabra, que si bien es cierto, son historias fantasiosas, pero tienen base histórica, base real. ¿Ya? 4, ¿qué otro tipo de fuente hay? Las fuentes etnológicas. ¿A qué me refiero con fuentes etnológicas? Etnológicas. Fuentes etnológicas.
todo tipo de expresión cultural humana. Costumbres, tradiciones, ¿no? Folclore, Danzas, ritos, gastronomía, danzas, comida. ¿no? Vestimenta, ¿Y las pinturas? ¿ya? Toda expresión cultural humana es una fuente etnológica. Pero obviamente, esa fuente cultural humana tiene que seguir vigente, ¿no? Para conocerla. ¿De acuerdo? Para conocerla y estudiarla. ¿Ya? No te olvides. Repito, tradiciones, costumbres, folclore, danza, vestimenta, la forma como tú te vistes, tiene todo un contenido sociológico, histórico, ¿no? Está en función al contexto que vivimos. Probablemente tus abuelitos se vestían diferente a lo que te vistes tú. Sí. Y tus hijos a futuro se vestirán de una manera diferente. Yo espero que no. ¿No? A este La música que escuchas, ¿no? También tiene todo un contenido social, histórico, sociológico, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Cono Norte, ¿qué tipo de ritmo musical o de géneros musicales predominan? No sé, que tú cuando vas al mercado escuchas, cuando te subes a la mototaxi, Puro a la anuel, combi, profesor. Subo la moto y está con su anuel atrás con un parlante todavía. ya, eso corresponde a un determinado contexto sociocultural. Cultura pop. ¿Entiendes? Entonces, todo eso tiene muchísima información histórica. Ya, todo eso. Bien. Entonces, las fuentes etnológicas, ¿a qué me refiero con fuentes etnológicas? Todo tipo de expresión cultural humana. ¿Correcto? Y por último, ¿qué otro tipo de fuente hay? Por último, están las fuentes audiovisuales. ¿Y dónde están los Justo fósiles, lo profe? que escribí. Ya, aquí pues. ¿Y las pinturas? Ya, también aquí. Aunque también podría... Ojo, hay algunas fuentes, chicos, que pueden ubicarse en más de una categoría. ¿De acuerdo? Exactamente. Por ejemplo, la estela de Hammurabi. Como por diente por diente. ¿Dónde podría ubicarse la estela de Hammurabi? Aquí o aquí. ¿Me entienden? Pero por ejemplo, en un examen de viniera así, ¿cuál podrías escoger? En un examen de viniera así. Escrita, porque ya les he dicho, la escritura es la fuente clásica del historiador. A ver, aquí viene otra pregunta. ¿Cuál es la fuente más relevante para las sociedades que carecen de escritura? Las orales. La fuente arqueológica. La fuente arqueológica. Para la historia tradicional, la fuente más importante es la escrita. Para la historia tradicional, la fuente más importante, al carecer de escritura, es la fuente arqueológica. A la prehistoria. Hay algunas fuentes que pueden compartir categorías, ¿no? Por ejemplo, por ahí alguien está preguntando una pintura. Una pintura y arqueológica. por ser, ¿no? Por estar sobre un soporte material, ¿qué sería? Arqueológica. Pero en su contenido, etnológica. ¿No? ¿Por qué? Porque expresa ¿qué cosa? Una determinada forma de pensar de una época. El entorno de su sociedad. Bien. Arqueológica ¿Ya? o etnológica. Bien. Escogería. Fuentes audiovisuales, ¿qué son? Videos, fotos. Todo tipo de información que se obtiene a través de medios tecnológicos. ¿Ya? Repito, toda información que se obtiene a través de medios tecnológicos. El contenido que tú tienes en tu celular, ¿no? El contenido que tienes ahí guardado, almacenado, ¿podrá ser fuente histórica futuro? Sí, puede ser, sí, ¿Sí o no? Sí, sí. Claro. Las fotografías que tienes ahí, las canciones que tienes ahí, los videos que tienes ahí, ¿no? Tu TikTok, ¿no? Yo no hago TikTok. Que grabas ahí en tu baño, ahí, ¿no? ¿Cómo saben que tengo baño?
No vas a tener Profesor, ¿Quién sabe? en mi casa tengo silo. Ya. Sí. Ya, chicos. Bien. Entonces, atentos. Una fuente audiovisual es toda información que se obtiene a través de medios tecnológicos. ¿Ya? Fotografías, grabaciones de video, grabaciones de audio, ya todo. Y los soportes que surjan a futuro, ¿no? ¿Ya? Entonces, chicos, atentos. Probablemente este aparatito a los investigadores del futuro les sirva muchísimo. Porque aquí se encontrará muchísima información. ¿Tú tienes idea de cuánto conocimiento, cuánta información habrá almacenada en todos los dispositivos electrónicos que hay en el mundo? Y los que dejaron de usar. Imagínate, ¿no? El historial. Imagínate cuánto de almacenamiento tiene tu celular. 32 gigas nomás. 128. ¿Quieres saber? 42. 128. ¿Cuánto? 52. 62 32 gigas. 64 gigabytes. 64 gigabytes. No, no, 64 más 32. no me acuerdo, déjame ver. Ya. Entonces, 256. ya, imagínate, silencio. Imagínate cuántas fotografías, 64 gigas. no, Tengo telas. cuántas fotografías tendrían que sumarse solo para 1 giga de almacenamiento. Solo 1 giga. Depende No sé de la cuál. calidad de la película. Ya, pero promedio, la calidad promedio. No, 100, digamos. 100 no creo. No, ¿Ah? 200, 200. Yo creo que más. ¿Ah? 200, no, profesor, 300. 400 por ahí. Ah, bueno, Ya, silencio. Entonces, imagínate todos los dispositivos electrónicos que hay en el mundo. O sea, la información a futuro para los historiadores va a ser abundante. Para cuando vean los historiales. ¿No? O la galería. Mire, profesor. O los TikToks. Ya no quiero ver tus cosas Se privadas. trauma a la gente del futuro. Ya. Bien, chicos. Entonces, esas son las fuentes audiovisuales. Ahora, ojo, obviamente hay muchas más, pero como te dije empezando este punto, estas son las clásicas, ¿no? ¿Ya? Ahora, punto número 4. Otro punto que es importante. Yo historiador, recurro a todas estas fuentes, ¿correcto? Sin embargo, tengo que apoyarme en quién a veces, en otros especialistas, ¿no? Por ejemplo, para el estudio de las fuentes materiales, recurriré a quién? A un arqueólogo, a un paleontólogo, a un antropólogo, ¿no? Porque la antropología también tiene una rama que es la antropología física. ¿Me entienden? Entonces tendré que recurrir, pues, ¿no? a un especialista. Por ejemplo, fuentes audiovisuales. ¿Traductor? Audiovisuales. ¿A quién tendré que recurrir? A un ¿cómo se llama? Por ejemplo, tendré que recurrir a un matemático. ¿Para qué? Para que probablemente esto a futuro va a contener mucha información, pero de aquí a 500 años volver a encenderlo, Sí, de repente ya obtener esa información va a ser, pues, se va a poder, pero va a ser muy complicado. Entonces de repente tendré que recurrir a un matemático para que, no sé, me haga una lectura de algoritmos, por ejemplo. ¿No? ¿Me entiendes? Entonces, yo historiador sé de eso, no sé. Entonces tendré que recurrir. No, porque tú sabes, ¿no? Que tú sabes que gran parte de la tecnología en estos dispositivos se maneja a través de qué? De códigos, de algoritmos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú, no sé si te has dado cuenta, cuando tú agarraste tu celular y buscaste, te entró curiosidad por buscar de repente una zapatilla que te gusta, Una Jordan 4. lo que sea.
Ese es tan como Pero 300 curiosamente, cuando vuelves a entrar a tus aplicaciones, te empieza a salir ¿qué? Error. Te empieza a salir publicidad de zapatillas. Ese es el algoritmo. Correcto. Ah, por lo que ves te recomiendo. Exactamente, ¿no? Entonces, ahí hay fórmulas matemáticas, ahí hay algoritmos. Entonces, yo historiador tendré que recurrir a un matemático, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a lo que voy, chicos, es que el historiador, para analizar estas fuentes, muchas veces tiene que recurrir a quién? A otras ciencias. Entonces, ahí entran a tallar ¿qué? Las ciencias auxiliares, ¿correcto? ¿Ciencias auxiliares o subciencias? Ciencias y... No, ciencias auxiliares. Es distinto, ciencias auxiliares. No, son ciencias auxiliares. ¿Ya? Se les llama ciencias auxiliares. ¿Ya, chicos? Ahora igual, ya vamos a simplificar y simplemente vamos a mencionarlas, ¿ya? Ciencias auxiliares. Mencióname algunas. Numismática. No. Ciencia auxiliar. Antropología. Ya, muy bien. Antropología, paleontología, La matemática. las matemáticas, Profesor, también ingresa la la física. geografía. A ver, su compañera dice, profesor, ¿la física puede ser una ciencia auxiliar de la historia? La física. ¿Sí o no? Chicos, toda ciencia, sin excepción, puede colaborar con la historia. ¡Ja! ¡Chúpatela! A ver, dale. Silencio. ¿Y de qué manera la historia o el historiador podría recurrir a la física? Estados de la materia. Exacto. Correcto. El origen es el Por ejemplo. Y no solo la física, la química, Composición. ¿no? La biología. Por ejemplo, la química. Yo, historiador, junto con el arqueólogo, queremos saber la antigüedad de un determinado resto. Entonces recurro a qué? Correcto, a la técnica del radiocarbono 14. O sea, tendría que hacer un análisis químico de la pérdida de carbono, porque todo resto de origen orgánico tiene en su composición química carbono como elemento básico. Y de acuerdo a cómo se va perdiendo el carbono, se puede inferir que la antigüedad. ¿Me entiendes? Ahí estamos haciendo uso de qué. ¿O nos estamos apoyando en quién? La química. En la química. ¿No? La física. Estado de la materia. ¿Qué más? ¿No? Por ejemplo, cómo los egipcios trasladaron las rocas para edificar ¿qué? Las pirámides, ¿no? Ahí de repente estudiar la fuerza de rozamiento, ¿no? Los newtons, ¿no? Fuerza, velocidad, ¿me entienden? Entonces, por eso les digo, toda ciencia puede contribuir ¿con quién? Con la historia. Con la historia. En realidad, chicos, todas las ciencias se complementan. Todas. ¿Ya? Bien. Entonces ahí tenemos varias, ¿no? Por ejemplo, han mencionado ustedes, profesor, la antropología. Ahorita entramos ahí. La antropología, la arqueología, ¿no? La paleontología. La filosofía propia también. La paleontología, la geografía, La cronología sí es disciplina. la geografía, la sociología, ¿ya? Las matemáticas, ¿ya? Antropología, arqueología, paleontología, geografía, sociología, matemáticas, etcétera, ¿ya? Etcétera. Todo conocimiento científico que apoya a la historia y a la labor del historiador es una ciencia auxiliar. ¿Ya? No te olvides. La filosofía. Bueno, aquí entramos
a un punto polémico, ¿no? ¿Por qué polémico? Porque no consideran a la filosofía. Porque hay corrientes que desconocen el carácter científico de la filosofía, ¿no? O sea, hay quienes dicen que la filosofía no es ciencia, carece... Es más un pensamiento. Correcto, ¿no? Es más que todo una forma de interpretar el mundo, de entender el mundo, y algunos no le dan el rasgo de ciencia. Hay quienes sí, ¿no? Dicen que es una ciencia. Es más, no solo dicen que es una ciencia, es la madre de todas las ciencias, ¿no? Entonces ahí entramos pues a un tema polémico. Pero independientemente de esa polémica, ¿un historiador puede recurrir a la filosofía? Claro que sí. ¿No? Por ejemplo, para entender el pensamiento medieval, ¿a qué tenemos que recurrir? A la filosofía escolástica, ¿no? Tenemos que recurrir al pensamiento de ¿quién? De Santo Tomás de Aquino, de San Agustín, de la escolástica, la patrística. Para entender la lucha de clases que hay en el capitalismo, tenemos que recurrir ¿a qué? A la filosofía marxista, ¿no? Al materialismo. ¿Me entienden? Entonces, definitivamente la filosofía y la historia van de la mano, ¿no? Pero en el aspecto si es ciencia, ¿no? Ahí pues es un tema polémico, ¿no? ¿Ya? Numismática es una disciplina. Ahorita entramos a eso. Pero no te pregunta. Internet dice que es ciencia. Ahorita entramos a eso. Ya, chicos, estas son las ciencias auxiliares. ¿Ya? Aparte de las ciencias auxiliares, ¿qué tenemos? Las disciplinas. Correcto. Las disciplinas auxiliares. ¿Ya? Las disciplinas auxiliares. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las ciencias auxiliares y las disciplinas auxiliares? Chicos, silencio. ¿Cuál es la diferencia entre las ciencias auxiliares y las disciplinas auxiliares? Las ciencias son algo más general. Las ciencias auxiliares se caracterizan por ser conocimientos independientes. Si bien es cierto, se pueden complementar, pero cada una de ellas tiene su propio objeto de estudio, su propio método de estudio, sus propias leyes que la rigen. ¿A qué me refiero? A las ciencias. Repito, las ciencias están definidas porque las ciencias que poseen, chicos, las ciencias se definen porque las ciencias que poseen su propio objeto de estudio, su propio método de estudio, las propias leyes que rigen ese conocimiento científico, mientras que las disciplinas auxiliares carecen de ello. Por eso no podemos catalogarlas como ciencias. Sobre todo las disciplinas que son herramientas. Son herramientas que le sirven ¿a quién? Al historiador, a la ciencia histórica. También le puede servir a alguna de ellas, pero principalmente le sirven a la ciencia histórica. Y por ende, las disciplinas dependen de la historia. Por ejemplo, no sé, pues, la numismática. ¿Qué es la numismática? Las monedas antiguas, ¿no? Las monedas pasadas. Correcto, las medallas, las monedas. La heráldica, ¿qué estudia? Los escudos y sus blasones, los símbolos. Pregunto yo, el estudio de las monedas antiguas, el estudio de los escudos y sus blasones, el estudio de las medallas, o el estudio de la escritura antigua, ¿que se encarga quién? La paleografía. Es un conocimiento que principalmente ¿a quién le es útil? A la ciencia. Principalmente ¿a quién le es útil? ¿A quién le es útil poder leer un documento escrito antiguo? Principalmente. ¿Al matemático? ¿Al geógrafo? ¿Al paleontólogo? Le puede servir, sí. Pero principalmente ¿a quién? Al historiador, a la historia. Por ejemplo, a un matemático le puede servir el estudio de un documento
conocimiento antiguo, sí, pero depende por fórmulas, Depende. ¿no? Por algún estudio de un El origen de matemático, la geometría. por algún estudio de un matemático en el pasado. Pero ahí entraríamos aquí, a la historia de las matemáticas. Que al final viene siendo historia. ¿Me entiendes? Entonces, las disciplinas auxiliares son conocimientos dependientes de la ciencia histórica. Por ende, carecen de un objeto de estudio como tal, un método de estudio como tal, leyes que la rijan. No tiene eso. Por ende, no podemos ubicarlas dentro de qué? De las ciencias auxiliares. Por eso son disciplinas auxiliares. ¿Ya? Y aquí tenemos a quiénes. Hay un montón, ¿ah? Ya, ponemos aquí las principales. Por ejemplo, tenemos aquí la numismática. Tenemos la heráldica. Tenemos la paleografía. Tenemos la epigrafía. Tenemos la iconografía. La mayoría termina en fía. Tenemos la cronología. Tenemos la diplomática. Tenemos la genealogía, etcétera. ¿Ya? Un montón, un montón. ¿Qué estudia la numismática? Chicos, numismática. Monedas y medallas antiguas. ¿Ya? ¿Qué estudia la heráldica? Los escudos y sus símbolos, los blasones. Paleografía. Paleografía. Escritura antigua. Epigrafía. Epigrafía. Inscripciones sobre superficies sólidas. Cronología. Iconografía. Símbolos e imágenes. Cronología. Ubica y ordena los hechos en el tiempo. Diplomática. La política antigua. Diplomática. El contenido de los documentos. La veracidad de los documentos. Porque yo puedo traerte un documento del pasado, antiguo, pero que es falso. Porque en la antigüedad también se falsificaban documentos. ¿Cómo identifico si el contenido de ese documento es falso o es verdadero? A través de la diplomática. ¿De acuerdo? Claro. ¿Ya? Genealogía. Genealogía. La genealogía se encarga de estudiar y también ordenar, correcto, el árbol genealógico, las descendencias. ¿Entiendes? ¿Ya? Y así muchas otras. Ahora, como ya te expliqué, la mayoría de estos conocimientos, básicamente, ¿a quién le sirven? A la historia, a la ciencia histórica, a la labor del historiador. ¿De acuerdo? Por eso son conocimientos dependientes. Y eso es lo que principalmente caracterizan a las disciplinas, que son conocimientos dependientes, dependen de la ciencia, en este caso de la historia. ¿Ya? En cambio, las ciencias auxiliares son conocimientos autónomos, independientes. ¿De chicos? Bien, entonces, eso es la llamada teoría de la historia. ¿Ya? Borro rápidamente para hacer nuestro cuadrito clásico. ¿Ya? Borrar. Ya, rapidito, a ver. Copia. ¿Qué son todos estos? ¿Por qué no los forras? ¿Debes forrarlos? Tengo dos libreros, ahí los tengo. Tengo tu número. La disciplina que estudia la política. La política, ¿a qué te refieres? Ah, ya te encontré. Bueno, ahí entra ya pues la ciencia política, ¿no? Que en realidad no es una disciplina. La ciencia política, correcto,
Es una ciencia, pues, digamos que contemporánea, ¿no? Su mismo nombre lo dice, una ciencia. La filosofía entraría en ese también. Es que eso es polémico, ¿no? Polémico. Un filósofo, por ejemplo, cuando llevan su curso de filosofía, ¿cuál es la posición de su profesor de filosofía? ¿La filosofía es ciencia o no? ¿Qué dice? Para él sí es ciencia, ¿no pachas? Para él. Sí lo dijo una vez. Ya, pregúntale para Una vez lo ha él. dicho, una vez lo ha dicho. Una vez lo ha dicho. ¿Es ciencia o no? Para él sí una vez lo Pero dijo. él ha dicho su opinión. Esta base de la física. Para mí no es ciencia. ¿Qué curso haces? ¿No? Biología, profesor. ¿Qué es una disciplina? Bueno, ahí entraríamos a un tema un poco denso, ¿no? Pero para mí no es. Es una disciplina, podría ser. Profesor, Para cuidado mí es una que... forma de interpretar el mundo. Profe, cuidado que luego Concha lo pone en televisión, lo va a fundar, profesor, cuidado. Bueno, ¿cuántos sí les van a dar todo? Pues Por eso a veces lo vamos a pelear a usted con él. Ya. Borro. ¿Qué te sale? Borro, chicos. Sí, sí. Pero como les decía, ¿no? Ahí es entrar a un tema bastante denso, chicos. Genealogía, dice, no, por ser el último. Genealogía. Sería otra cosa que lo está haciendo con la lapicera, ¿no? Con la Sí, lo puedo ver. Estoy limpiando. Voy a comprar lentes y se molesta. Como que voy a comprar con su dinero de ella. Así. Camarada ¿Y quién se molesta? Eso ni siquiera está Ah, nada. pero eso si necesitas, eso no es una cuestión de moda. Tengo de tu casa me instalan cuando me agarra migraña. Ah, puede ser. Por eso, pues te digo. Por eso te digo, no es una cuestión de No, moda. no se me pica Mira, Pero antes de comprarlo tienes que ir a un especialista. No, sí, yo tengo antes mi vista era Reno. O sea, Benito Mussolini. Lentes, pero se van a cambiar, así que le quedé muy buenas. No. Profe, Ya va terminando esa Tengo clase. dinero, así que he dicho para comprarlo. Ah, porque no vas a tener Y que la vamos a ir. una pregunta Mi para. madrastra se enojó diciendo que por gusto va a ser Sí. Y no es su plata. Profesor, Dime. una pregunta. ¿El fascismo dónde nace? ¿Si en Italia o en Alemania? El totalitarismo nace, tiene sus orígenes en Italia. Italia. El totalitarismo. Totalitarismo. Entonces, el fascismo y el nazismo es una rama del Son regímenes totalitarios. Tanto fascismo como nazismo, todos están dentro de lo que son los regímenes totalitarios. O sea, son formas de totalitarismo. Ya, chicos, aquí vamos a hacer, a ver, atento. Aquí vamos a hacer un pequeño cuadrito de la periodificación de la historia que seguramente ya hemos hecho en algún momento. Y lo que estamos haciendo aquí es simplemente recordar, ¿ya? ¿Qué sé qué es? Sí, debe esperar. La tita se puede hacer más sola. No, sí, sí. Profe, Nos va a dar frío. Y el no. Profe, está haciendo frío. Ya, profe, no, le trato de avisar la hora. Son las 5:55. ¿Cómo? 5:55. No importa. No, simplemente le aviso la hora. Ah, bueno. Ah, pero bueno, que usted se pase 20 minutos o media hora más. Ahí está, potencia. ¿No lo notaron? ¿Usted se pasa media hora? No, para que sé que En la tarde nos toca una hora con usted. ¿Cómo? En la tarde nos toca una hora con usted mirando. Entonces empieza. Lo que pasa es que usted se pasa media hora, ¿ves? Es mentira, barrio. Sí. Pero es interesante. Pero no digo eso, no quiere colaborar con Es que me interesa el ¿Qué es? Con el celular, profe. Profe. ¿Qué se ha hecho? ¿Se ha roto? Se ha roto, 3 huecos. ¿Roto, roto? No sé, no vi su
Yo estaba corriendo de fase. No, pero sí. No, la verdad es que sí se ha caído y Ya, luego me dices. No, vamos a terminar ya. Ya, chicos, por favor. A ver, siéntate. Ya. Ah, no. Pero sí te pedí cuaderno a Pedro. Él no lo dejé. Pero dejé ese cuaderno en mi cama. Que se ríe y sacó 10, ¿no? Viernes. Viernes. Bueno, pero sacas 10, ¿no? ya estaba yo no sé. 29 cae el viernes. Porque será viernes, sí, mira. Y el 28 el jueves. Ah, no se ve. Armamos nuestro grupo de campeonato. Ah, ya. Ah, ¿cómo salió? Manotas. Oye, Marcelo, no se ve que esto es echada. Yo no tengo. Ederson, cuidado. Se puede hacer más. Se puede. No, vamos a hacer más. Que gane ingrese. Bueno, eso es abusivo. Es el hombro de su lado. Tranquilo, pesa. Pequeña de estatura, que tengo ni idea. Tranquilo, ¿qué hiciste? Tranquilo. No, lo que he dicho. Clay, presta el libro, por favor. No, ¿qué es esto? Sí, pero no será. Ah, mano, eso no tiene nada que ver. Ya, chicos. A ver, chicos. Ya. Comenzamos, ¿ya? A ver, muchachos. A ver. ¿Así? ¿Sí? ¿Confirmó ya? Confirmado. Porque era una volada. Artículo 36. Ahora ya no va a haber de compromiso. No, sí va a haber de Así. ¿En qué área? No, pero ya se confirmaron las 5 alternativas. Y así no sería para el año, ¿sí? ¿Para un año más? No, puntaje mínimo según área. Las 5 alternativas es para todo el Ah, ya. ¿Qué otro cambio importante? No, eso puedo decir. Promedio. ¿Cuánto van a descontar por pregunta mal marcada? Lo mismo, menos 1,125. Así es. Ya. ¿Por qué 5? 5 alternativas ya. Ay, qué arcaico. Bueno, ¿Qué cosa? Llevan 4 o 5 años sin eso.
Ya. Silencio, ya chicos. A ver. Chicos, ya, colaboren aquí por favor para terminar. Ya. Mira. Aquí tenemos este cuadrito clásico, justamente sobre los dos enfoques que hay en historia. El enfoque tradicional y el enfoque científico. ¿Ya? Aquí tenemos la llamada historia tradicional y aquí tenemos la historia correcta, científica. ¿Ya? A ver, la historia tradicional y la historia científica. Ahora, atentos. ¿Por qué se caracterizaba la historia tradicional? Por ser memorista. Correcto. Es una historia que enfatiza la memorización de información. ¿Qué información? Fechas, nombres exactos, personajes, batallas, Ojo, años. es una historia principalmente política. Política. Y como es una historia principalmente política, le da énfasis a las guerras, le da énfasis a las batallas. Ya, ojo, que es una historia principalmente política. Ya, no te olvides. Entonces, enfatiza los puntos, las fechas, ¿qué más? Los personajes, ¿qué más? Los sucesos, sobre todo políticos, como por ejemplo ¿qué? Guerras y batallas, los sucesos políticos, ahí están las llamadas guerras, Tratados. las llamadas batallas, los tratados también, ¿no? No te olvides. Ahora, entre otros, otra característica de la historia tradicional es que para esta historia o para este enfoque, ¿quiénes hacen la historia? El hombre. ¿Quiénes hacen la historia? Los Los antepasados. héroes, los personajes. Y sobre todo, ¿qué héroes se enfatiza aquí? Los gobernantes. Recuerda, esta es una historia principalmente política. Y por ende, se enfatiza en qué tipo de personajes. Políticos. Gobernantes, emperadores, reyes, generales, Y reyes. militares. ¿De acuerdo? Si tú te das cuenta, sobre todo personajes de índole político. Porque enfatiza en los acontecimientos políticos. Los héroes. ¿Ya? Entonces, para esta historia, ¿quiénes hacen la historia? ¿O para este enfoque, quiénes hacen la historia? Los personajes. ¿Ya? Entonces, ponemos aquí, enfatiza los personajes. Y dentro de los personajes, sobre todo, ¿a quiénes? A los héroes. A los héroes. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay que hacer con toda esta información? Hay que memorizarla. ¿Ya? Es una historia memorista. Y por último, es un enfoque que enfatiza lo que sucede principalmente ¿dónde? En Europa. O sea, eurocéntrico. Correcto. Eurocentrismo. ¿Ya? No te olvides. Esa es, o esas son las principales características del enfoque. ¿De qué enfoque? Tradicional. ¿Ya? Mientras que el enfoque científico, la historia científica, se concentra en ¿qué? ¿Enfatiza qué? Ahora, pregunta, mira, escúchame. La historia tradicional enfatiza los sucesos políticos, lo político. La historia científica, ¿qué enfatiza? Los sucesos económicos y sociales. ¿De acuerdo? Por ejemplo,
cómo se ha organizado las diversas sociedades de la historia humana para la producción de lo necesario para vivir, los alimentos. Y en ese sentido, este enfoque ordena la historia humana en modos de producción. Su mismo nombre lo dice, formas de producción. ¿Cuáles son los modos de producción por los que ha atravesado la historia? Desde este enfoque. Comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. ¿Ya? O sea, este enfoque, más que memorizar, analiza. ¿Ya? El análisis económico y social de los acontecimientos. ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Por qué también se caracteriza el enfoque científico? Porque para este enfoque, ¿quiénes hacen la historia? Los héroes, los villanos, los personajes, la sociedad en general. Es más, este enfoque dice que el motor de la historia es la lucha de clases. Es decir, la pelea entre quién, el conflicto entre quién. Entre los grupos dominantes, las élites y el grupo o los grupos dominados, las clases trabajadoras. El motor de la historia es la lucha de clases. ¿Ya? No te olvides. El motor de la historia es la lucha de clases. La lucha de clases. ¿Correcto? Bien. ¿Quién plantea el enfoque tradicional? Autores. Aquí ponemos los autores. Por ejemplo, tenemos aquí, correcto, a Cristóbal. ¿Qué Colón? ¿Qué hablas? Es un insulto, ¿ah? Es que escuché Cristóbal y dije Colón. Cristóbal Colón. Es que estoy con Cristóbal y dije Porque es el único Cristóbal que existe. sí, para mí sí, profe. Cristóbal. Lo bueno, chicos, lo bueno que los jueves por la tarde tengo diversión asegurada. Ya entendí. Por nuestras mujeres. Ya, Cristóbal. Cristóbal Colón. Ya. ¿Por qué no puede ser Colón, profesor? ¿Quién más? Correcto. Juan Butinza. ¿Quién es Justiza, profe? ¿Y quién más? Uno más. Boucher, correcto. No sé cómo se pronunciará, chicos, en francés, pero es Boucher Perres. ¿Ya? Bien. Ellos son los autores o los que desarrollan la historia tradicional. ¿Ya? No te olvides. Ojo, ellos son los principales. No te olvides. ¿Quiénes son los que desarrollan la historia científica? Correcto. Carlos, Marx y Federico. Muy bien. Federico Engels. ¿Ya? No te olvides. Bien, ahora, para terminar. La historia tradicional, ¿cómo divide la historia humana? En dos periodos. ¿Cuáles son los dos periodos? Correcto. La prehistoria y la historia. ¿Ya? A ver. Aquí está la prehistoria. Y aquí está la historia. Silencio. Prehistoria e historia. ¿Ya? Prehistoria, la época primitiva, la época incivilizada, la época en donde el hombre carece de ¿qué? De escritura, y como no tiene escritura, no podía registrar su historia, porque estaba en una condición primitiva, supuestamente.
¿Cuándo comienza la historia? Cuando surge la escritura. ¿Ya? O sea, la frontera entre prehistoria e historia es la aparición de ¿qué? Correcto. Surge la escritura. Y con ello que comienza la historia. Y la historia a su vez se divide en edades. ¿Cuál es la primera edad? La edad antigua. ¿Ya? Luego de la edad antigua que viene, la edad media. Luego que viene, la edad moderna. Y finalmente, correcto, la edad contemporánea. ¿Ya? La edad contemporánea. Silencio, ya para terminar. Entonces, según el enfoque tradicional, la historia humana se divide en dos grandes momentos: prehistoria e historia. Prehistoria, la época primitiva, las sociedades primitivas, en donde el hombre carece de escritura. Ojo, la prehistoria también se subdivide en dos momentos. La prehistoria se subdivide en dos momentos. ¿Qué momentos? Correcto. La edad de piedra y la edad de los... Correcto. La edad de los metales. Edad de piedra, ¿por qué? Porque la piedra se convierte en la materia prima principal. ¿Para qué? Armas y herramientas. Luego la piedra es reemplazada por los metales. Cobre, bronce, hierro. En esa secuencia. La edad de piedra, paleolítico, mesolítico y neolítico. No te olvides. Eso es la prehistoria. Luego aparece la escritura y comienza la historia. La historia en su primera edad, la edad antigua, comienza con la escritura. La edad media, ¿con qué comienza? Correcto. La edad media comienza con la caída de Roma occidental. ¿Qué sucede cuándo? 476 después de Cristo. Y comenzó la edad media. La edad moderna comienza con... Correcto. La caída de Constantinopla. ¿En manos de quién es? Turcos otomanos. 1453 después de Cristo, obviamente. ¿Y la edad contemporánea surge? Correcto. La edad contemporánea surge con la Revolución Francesa. ¿Cuándo sucede? 1789. ¿Ya? Como tú te das cuenta, sucesos que se dan ¿en dónde? Europa. ¿Ya? No te olvides. Ahora, para cerrar, para ir cerrando, atento. ¿Quién divide en prehistoria e historia? ¿Quién hace la división de prehistoria e historia? Bertes. ¿Quién hace la división de la historia en edades? Antigua, media, moderna. Keller. ¿Quién le añade la contemporánea? Butins. Ya no te olvides. Bertes, prehistoria e historia. Keller, antigua, media, moderna. Butinsa, contemporánea. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien. Finalmente, el enfoque científico divide la historia en qué? Ya te lo dije. ¿Cómo se le llama eso? Modos de producción. Y no te compliques. ¿Qué es un modo de producción? No te compliques. El mismo término nos da una idea. Modo de producción. La forma como la sociedad, como el hombre está organizado para qué? Para producir. ¿Y por qué el hombre tiene como una de sus prioridades la producción? Para la satisfacción de necesidades. Entonces, la humanidad
se ha organizado según el enfoque científico en 4 modos de producción. ¿Cuáles son esos 4 modos de producción? Primitiva, esclavismo. Primer modo de producción, la comunidad Primitiva. Segundo modo de producción, Esclavismo. el esclavismo. Tercer modo de producción, el feudalismo. Cuarto modo de producción, el capitalismo. ¿Correcto? ¿Cómo se le llama a todo esto? Modos de producción. ¿Comunismo no cuenta, profesor? Modos de producción. ¿Ya? Ahora, recuerda, ¿cuál es el motor de la historia? ¿Cuál es el motorcito que ha provocado ese progreso? La lucha de clases. La lucha de clases. Amo versus esclavo, Dominado versus dominante. señor feudal versus siervo, Burgués versus obrero. Dominante versus dominante. Exactamente. Dominante versus dominado. ¿Ya? Hombre versus naturaleza. ¿Ya, chicos? Muy bien. Este es el enfoque. ¿Qué enfoque? Este es el enfoque científico. ¿Ya? Ahora, profe, ¿y cuál de los dos enfoques es el mejor? Son distintas perspectivas. Son Ninguno. distintos, profesor. Ningún enfoque es mejor o peor. Son formas de interpretar la realidad. Son formas de entender la realidad. Hay quienes simpatizan con este enfoque, ven la historia desde un punto de vista tradicional, eurocéntrico. Hay para quienes la historia, efectivamente, ¿quiénes la hacen? Los europeos, los héroes, los personajes, ¿no? Hay quienes no están de acuerdo con esto y dicen, no, la historia es esta, ¿no? La historia no solo es Europa, la historia no son los héroes, la historia la somos todos nosotros. Entonces aquí no hay peor ni mejor. Estos son enfoques, son formas de entender la realidad. ¿Me entienden? Ahora, como siempre yo les enseño a ustedes, ¿no? A partir de lo enseñado, tú haz tu análisis respectivo y elige, pues, ¿no? Tú por cuál te orientas. ¿Ya? Yo siempre les digo eso, ¿no? Ya yo te pongo las ideas y tú ya con cuál simpatizas, ¿no? ¿Ya? Bien, silencio. Para terminar, ambos enfoques son importantes y ambos enfoques consideran San Marcos. O sea, tú en San Marcos vas a encontrar preguntas bajo el enfoque tradicional y también vas a encontrar preguntas bajo el enfoque científico. ¿Ya? Entonces, eso, chicos, como parte de nuestra clase. ¿Ya? ¿Alguna pregunta final? ¿Algún interrogante? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, muy bien, chicos, en mi casa también. Aquí también, chicos, ya saben el mensaje de siempre, ¿no? Eso no queda aquí. Ya sabes, repasa, estudia, practica, como tiene que ser. ¿Ya, chicos? Bien, aquí nos quedamos, muchachos. Ahí en casita, chao, muchachos, nos vemos. Y aquí nos quedamos, ¿ya? Copia, copia.